Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A continuación les presentaremos el protocolo LoRaWAN. ¿Qué es LoRaWAN? Bueno, es una tecnología de comunicación inalámbrica de bajo costo, eh, es bidireccional y es de bajo consumo. Esta puede transmitir un volumen bajo de datos por grandes distancias. Se utiliza en IoT, en sensores remotos y cualquier aplicación que requiera un bajo costo, bajo ancho de banda y un largo alcance. Este tipo de comunicación es llamada LPWAN o Low Power Wide Area Network. Bueno, LoRaWAN surge de la necesidad de un protocolo de baja potencia, largo alcance y con comunicación bidireccional, como se mencionó anteriormente. Y como se observa en la imagen, que los protocolos comunes como el Wi-Fi o el celular no cubren estas necesidades en su totalidad. En el 2013, la tecnología fundamental de LoRa, que es como la capa física de este protocolo, fue patentada por Semtech y a su vez se crea el protocolo propietario llamado LoRaMark, el cual, entre otras cosas, especificaba el formato de los mensajes y las capas de seguridad. Y ya para principios de 2015 se funda la Alianza de LoRa y el protocolo de red se renombra LoRaWAN. Y esta alianza se estableció con el fin de satisfacer las necesidades del mercado y también estandarizar y promover LoRaWAN. Los objetivos de investigación es justamente investigar sobre el protocolo LoRaWAN, sus ventajas y características que lo convierten en una de las opciones más populares de comunicación a larga distancia. También comprender las formas de modulación que se pueden utilizar para el protocolo y conocer las aplicaciones más comunes que implementan esta tecnología. Bueno, como características de LoRaWAN se dividen en diferentes secciones. En lo que sería el alcance y la potencia de LoRaWAN. em, la potencia depende de la aplicación, entonces puede durar de 2 a 15 años, dependiendo del sensor, así. En cuanto a potencia máxima se tiene que son 20 dBm, y en cuanto al alcance, como mínimo o de al menos 10 kilómetros en áreas rurales o de vista directa donde el receptor y el transmisor se encuentran despejados, y de al menos 3 kilómetros en áreas urbanas donde hay muchos edificios y zonas que interfieren. Bueno, para la topología la mostré en pantalla, donde se tienen los endpoints que han conectado a los gateways y después van a un servidor network, el cual finalmente va conectado a las aplicaciones. Hay que considerar que este es una configuración de estrellas entre cada etapa. Muy bien. Rangos de frecuencias. Bueno, eh, se pueden utilizar gratis en bandas, perdón, en bandas sub-gigahertz que van desde los 915.6868 a 433 megahertz, aunque también existe para la transmisión de más altas frecuencias como 2.4 gigahertz para transmisiones de alcance ultra largo. En Europa se utiliza la banda base de 868 MHz y el rango va desde los 863 a 870 MHz. En Estados Unidos y Canadá la frecuencia base es de 915 MHz y el rango va desde los 902 a 928 MHz. Para Australia sucede lo mismo. Cabe destacar que el periodo de uso del canal está limitado por regulaciones de muchos países. La tasa de transferencia para maximizar la vida útil de la batería y controlar la capacidad general de la red, LoRa utiliza la velocidad de datos y la salida de frecuencia radio individualmente, usando la velocidad de datos adaptativa, ADR, para cada dispositivo.
Entonces, el rango de datos va de 0.3 a 50 kilobits por segundo y el tamaño del paquete físico es de 64 bytes. 13 bytes de encabezado y 51 de datos para el usuario. Bien, con respecto a la modulación, se tiene lo que es el Chirp Spread Spectrum y la FSK. La FSK es la que se vio en la teoría. Es la modulación digital de un bit que trabaja con dos frecuencias. Una frecuencia para un nivel bajo de lógica binaria y otra frecuencia para un nivel alto. En el espectrograma de la izquierda se observa claramente los dos valores de frecuencia de esta modulación que alterna entre 0 y 1, es decir, entre dos frecuencias. Aunque también se puede trabajar con más bits, o sea, con más símbolos. Para eso habría que incrementar la cantidad de frecuencias, o sea, se le asigna una frecuencia a cada símbolo. Ok, a continuación se explicará cómo funciona la modulación chirp. Bueno, primeramente, un chirp es una señal en la que se incrementa o se reduce la frecuencia linealmente en el dominio del tiempo. En la imagen de la derecha se observa un chirp creciente. Según el espectrograma, la frecuencia incrementa linealmente. En el caso de esta modulación se puede variar el ancho de banda, es decir, de la frecuencia donde empieza hasta donde termina. Y bueno, generalmente el ancho de banda va de los 150 kHz a los 250. También se puede modificar el tiempo para realizar este barrido. Entonces, aquí vienen los 7 tiempos de propagación del sistema europeo. Los números son del 7 al 12. Y esto se conoce como el factor de propagación o tasa de barrido. Se pueden utilizar otros valores más altos, lo que le da una inmunidad al ruido más alta, puesto que la correlación posee más datos. Aún si la relación sonido a ruido, el SNR, es de menos 26 decibeles. Es decir, que la potencia del ruido es muy, muy alta. Ok, LoRa utiliza el chirp con una cantidad de símbolos dada por esta fórmula, donde SF es la tasa de barrido. Si se utiliza un factor de propagación de 7, que es el mínimo, se obtienen 128 símbolos, es decir, 7 bits por símbolo. Estos símbolos poseen una ecuación un poco intuitiva, que es esta de acá, pero se puede simplificar diciendo que el valor a representar, S, es la frecuencia donde empieza el barrido. Si se llega a una frecuencia máxima de ancho de banda, vuelve a empezar desde cero, como en este ejemplo, que llegó al máximo y continúa aquí abajo. Esto genera una discontinuidad, claramente, pero la frecuencia de salida viene siendo la misma llegada. En este ejemplo de aquí se observa cómo vuelve a empezar. Ok. Entonces, la demodulación, esta de aquí, se realiza por medio de una correlación, como la que se vio en las clases, pero resultaría poco eficiente realizar 2 a la SF, todo al cuadrado, correlaciones por símbolo. Entonces se utiliza un truco matemático donde se emplea un equivalente que sería multiplicar el símbolo de llegada por el chirp de bajada, que sería este, y se le aplica la transformada rápida de Fourier, de modo que se genera la correlación en función del símbolo, que sería esto de acá. Okay. Los dispositivos LoRa utilizan Aloha,
que es un protocolo donde cada dispositivo puede transmitir al receptor sin que haya una conexión previa. A modo de aviso, el dispositivo inicia transmitiendo 8 barridos crecientes, serían estos de acá, seguidos de 2 decrecientes. Los primeros 8 serían el preámbulo y los siguientes 2 son los de sincronización. Ahora sí, en esta imagen se observa lo mencionado anteriormente, donde, por ejemplo, el símbolo 95 está justamente a 95 entre 128, o sea, a un 74% del ancho de banda. Y al llegar al valor máximo, vuelve a empezar desde la frecuencia mínima y vuelve a llegar al mismo valor. Muy bien. ¿Cuáles son los estándares que cubren este protocolo? La tecnología LoRa fue originalmente desarrollada por Semtech, pero actualmente está administrada por LoRa Alliance. De este modo, cualquier fabricante de hardware que desee trabajar con esta tecnología debe estar identificado por la alianza. Dado que LoRa es un estándar de radio abierto, cualquier persona puede configurar un LoRaWAN como una red IoT o M2M, comunicación máquina a máquina, con comunicación bidireccional o usar una solución basada en la comunidad. LoRaWAN estadounidense es diferente al LoRaWAN europeo. Esto tiene un impacto en la velocidad de transmisión y por lo tanto en el consumo de energía. Y bueno, en el caso de las capas, de manera general, se puede observar una capa física, que sería la de color azul, es la cual emplea la modulación LoRa, la cual está basada en el Chirp Spread Spectrum, como se mencionó anteriormente. Y luego una capa de acceso al medio, que sería la de color verde, que es LoRaWAN, la cual se puede entender como el protocolo de comunicación y la arquitectura de la red. Bueno, dichas capas se pueden resumir mediante el modelo OSI. En ellas se observa inicialmente una capa física en donde se transmite la información en bits con su modulación respectiva. Luego está la capa de enlace de datos, que sigue siendo propia de LoRa, en donde se realiza el control del flujo de información a enviar, además de comprobar la integridad del mensaje recibido. Por último, se tiene la capa de red, en donde se controla los parámetros de esta para adaptar el sistema a los cambios de condiciones y se establece una seguridad en la conexión para el transporte de datos. Ahora, analizando lo que realiza cada componente en este protocolo, primero tenemos los nodos finales, que son sensores o actuadores, usualmente alimentados por una batería debido a los bajos requerimientos de potencia de este tipo de comunicación, y estos están conectados remotamente a la red. Luego están los gateways, los cuales son como estaciones base. Estos reciben los mensajes enviados por los dispositivos finales para enviarlos al servidor de la red. Cabe resaltar que no existe una relación específica entre un gateway y un dispositivo final, sino que múltiples gateways cercanos pueden recibir los datos de un solo sensor, con lo cual se logra reducir la probabilidad de error en el envío de un paquete, porque la probabilidad de que al menos un gateway lo reciba es bastante alta. Y el tráfico del gateway hasta el servidor se puede realizar por Wi-Fi, Ethernet o una conexión Wi-Fi. Los gateways siguen trabajando en la capa física, en donde comprueban la integridad de cada mensaje. En caso de que sea errónea, se descarta y en caso contrario, se envía a la red. Y bueno, ya lo que se mencionó anteriormente, de que varios gateways pueden recibir el mismo mensaje de un dispositivo final. Entonces, el servidor va a recibir mensajes repetidos. Entonces, lo que él hace es eliminar las copias innecesarias y por lo general se selecciona el mensaje del gateway que se encontraba más cerca del dispositivo porque él fue el que leyó el mensaje de la mejor manera. Luego está el servidor de red. Básicamente es el que se encarga de manejar toda la red, donde controla los parámetros de red para adaptarse a las condiciones variables y también establece una seguridad de los datos que se envían de los sensores o actuadores hasta la aplicación. También se asegura la autenticidad de cada sensor y la integridad de los mensajes, pero no puede acceder a la información de la aplicación, o sea, de la capa de arriba. Luego están los servidores de la aplicación, que estos interpretan adecuadamente la información que les llega de los sensores y también generan mensajes que se enviarán de regreso hacia los dispositivos finales, por ejemplo, en caso de que se le quiera enviar una señal a un actuador. Y luego está el servidor de unión, el cual permite
que los dispositivos finales se añadan a la red. Este contiene toda la información necesaria para recibir solicitudes de conexión y enviar la confirmación de la aceptación. Y esto se realiza gracias a que, mediante la conexión con el servidor, puede determinar cuál servidor de aplicación estará conectado al sensor o dispositivo final y luego le comunica al servidor principal la clave de sesión de red y la del servidor de aplicación para que éste pueda ser implementado. Bueno, la capa física sí es propiedad de Semtech, el cual se encarga de vender los transmisores y los gateways de LoRa. Por otro lado, el protocolo LoRaWAN es un estándar abierto desarrollado por una asociación global llamada LoRa Alliance y los fabricantes pueden certificar sus productos al unirse a esta asociación y pasar los exámenes correspondientes, pero sin embargo, se puede acceder a las especificaciones del protocolo sin ningún cargo. En cuanto a lo que serían las aplicaciones más comunes en las que se encuentra LoRaWAN, cabe destacar que estas son muchas, digamos, pero acá se van a estar diciendo las primordiales. Primeramente, en la irrigación y la agricultura. Entonces, debido a que son muchas distancias de, por ejemplo, de hasta 15 kilómetros entre los crops, se tiene que la aplicación de LoRaWAN es una de las más óptimas. Por ejemplo, se puede monitorear el clima, se puede monitorear el suelo, como por ejemplo la temperatura, la radiación solar, la humedad, el pH, todo esto, y dependiendo de estas lecturas se pueden activar actuadores, sistemas de riego, sistemas de ventilación, y también es muy importante el uso de predicciones de cosechas con Big Data que se pueden utilizar. También se tiene lo que es la monitorización de agua y gases, que esto es, por ejemplo, en represas hidroeléctricas, em, donde se ocupa la monitorización de consumos detallada, con sistemas de baja potencia. Se puede ajustar directamente con los actuadores el flujo, lecturas de los sensores directos, o hasta se pueden hacer detección de fugas. Siguiente, por favor. En cuanto a otra aplicación, serían los edificios inteligentes, que, bueno, un edificio inteligente es el que de forma automática y controlada satisface de diferentes demandas, de manera no presencial. Entonces, pues pueden hacer actividades como mecánicas o de mantenimiento o de seguridad, o simplemente algo de confort como eh, eh, no sé, controlar el aire acondicionado o algo así. Se puede entonces en los edificios inteligentes se puede controlar lo que sería el consumo de zonas, el control de iluminación, los smart lighting, las temperaturas y el control de sistemas de aire acondicionado y otros sistemas de frío y calor. Y en cuanto a la salud, existen múltiples aplicaciones de salud, pero una de las más destacadas es en cuanto a los pacientes con demencia, los cuales pues se pierden mucho y a veces no se tiene, bueno, si uno sale, bueno, estos pacientes ocupan de un control muy alto, entonces, eh, de manera que si se logran escapar por las condiciones del paciente, se les puede colocar hasta una pulsera de detección, entonces de detección de dónde es que están, y también puede detectar caídas y si están en seguimiento de medicamentos y todo esto. Entonces es muy importante. Ok, a modo de conclusión, LoRaWAN es un protocolo ideal para la comunicación de dispositivos remotos debido a su alto alcance y muy bajo consumo de potencia. El tipo de modulación, Cube Spectrum, resulta muy útil para aplicaciones donde la potencia del ruido sea muy alta.
La demodulación del CSS es muy eficiente en términos de velocidad y de cálculos requeridos, por lo que los dispositivos de recepción se pueden utilizar baterías y duran muchos años. Eso sería todo. Muchas gracias.